Hay una búsqueda que nos consume a todos, desde que somos niños hasta que envejecemos. Es la búsqueda de la aprobación. Pasamos la vida tratando de responder a una pregunta silenciosa. ¿Soy suficiente? La buscamos en la mirada de nuestros padres, en las calificaciones de la escuela, en el sueldo del trabajo, en los likes de las redes sociales. Vivimos actuando, trabajando y esforzándonos para escuchar una sola frase: estoy orgulloso de ti. Y el miedo más grande que tenemos es que si dejamos de actuar, si dejamos de ser exitosos o útiles, esa aprobación se retire. Vivimos como empleados de la vida, tratando de ganar nuestro salario emocional, aterrorizados de ser despedidos si fallamos. Esa presión por hacer para ser es la causa de gran parte de nuestra ansiedad y agotamiento en sí. Hoy te sientes cansado de tratar de probar tu valor. Si sientes que tienes que ganarte el derecho a existir o a ser amado, el episodio 223 es tu carta de libertad. Bienvenidos a 777 veces en Jerusalén. Soy su anfitrión y hoy damos un salto de 30 años en nuestra historia. Dejamos el pesebre de Belén y nos vamos al desierto de Judea. Hoy vamos a pararnos a la orilla del río Jordán para presenciar el momento en que el cielo se rompió. No para juzgar, sino para hablar. Hoy vamos a escuchar lo que el Padre dijo sobre Jesús antes de que Él hiciera cualquier milagro. Y descubriremos que esa misma voz quiere hablar sobre tu vida hoy, para entender la potencia de este momento. Debemos preparar el escenario. Estamos en Mateo capítulo 3. Han pasado 30 años de silencio. Jesús ha vivido en el anonimato de Nazaret, trabajando con madera, pagando impuestos, cuidando a su familia. Nadie sabe quién es. Pero en el desierto, ha aparecido una figura explosiva a Juan el Bautista. Juan no es un predicador motivacional, es un profeta del Antiguo Testamento que irrumpe en el Nuevo en viste piel de camello. Come langostas y grita un mensaje que corta como un cuchillo en arrepentidos. Porque el reino de los cielos se ha acercado a la gente. Sale en masa a verlo. Y lo que sucede en el río Jordán es un movimiento masivo de confesión. La gente entra al agua. El agua del Jordán es turbia, pero ese día estaba espiritualmente sucia. Estaba llena de los pecados de miles de personas que entraban para lavarse simbólicamente. Entraban sucios y salían limpios mediante el bautismo de arrepentimiento. El río era una cloaca de confesiones en adulterios, robos, mentiras, odios. Y en medio de esa fila de pecadores aparece Jesús. Imagina el shock de Juan el Bautista. Juan ve venir a su primo, pero el Espíritu le revela quién es realmente. Y Juan trata de detenerlo, versículo 14. Yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Juan sabe que el bautismo es para pecadores, y él está viendo al único hombre que no tiene pecado. Jesús, te equivocaste de fila. Esta es la fila de los que necesitan perdón. Tú no perteneces aquí. Tú eres el santo, pero Jesús le responde con una frase teológica clave, versículo 15 andeja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Qué significa esto? Jesús no se bautizó por arrepentimiento o tenía nada de qué arrepentirse. Jesús se bautizó por identificación. Él estaba diciendo: Juan, no me detengas. Eu vim a isso. Vine a meterme en el agua sucia de la humanidad. Vine a ponerme en la fila de los pecadores. Vine a tomar su lugar. En el Jordán, Jesús se puso la camiseta de la humanidad caída. Fue su acto oficial de asumir nuestra deuda. Él entró al agua pura y simbólicamente absorbió toda la suciedad que los demás habían dejado allí, para llevarla 3 años después a la cruz. El bautismo fue el anticipo del Calvario Andoes. En el momento en que Jesús sube del agua empapado, humilde, identificado con nosotros, sucede la teofanía trinitaria. El universo se detiene. O texto diz, versículo 16, y aquí los cielos le fueron abiertos. La palabra griega para abiertos en el relato paralelo de Marcos, eschizo, significa rasgados, partidos violentamente. No fue una apertura suave, fue una ruptura. El cielo, que había estado cerrado y silencioso por 400 años, se rasgó. Isaías había orado: si rompieses los cielos y descendieras,
Isaías 64:1. En el Jordán, Dios contestó esa oración. Rompió el techón y bajó el Espíritu, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Por qué una paloma? La paloma era el animal del sacrificio de los pobres. Era símbolo de pureza, de paz, pero también de luto. El arrullo de la paloma suena a lamento. El Espíritu Santo ungió a Jesús no con fuego juicio, sino con la paloma gracia y sacrificio. Lo estaba capacitando para ser el siervo sufriente, no el rey conquistador todavía. Y entonces se oyó la voz. La Bat Kol, la hija de la voz del cielo. Versículo 17, y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, amado oyente. Necesito que sientas el peso de estas palabras. Esta es la declaración de identidad más importante de la historia. El Padre dijo 3 cosas sobre Jesús, y son las 3 cosas que tu alma necesita escuchar desesperadamente. 1. La afirmación de identidad. Este es mi hijo. En un mundo donde Jesús era conocido como el hijo del carpintero, o según los rumores el hijo ilegítimo de María, el Padre rompe el silencio para aclarar el asunto. Él es mío, viene de mí. Tiene mi ADN, no es un bastardo. Es el hijo legítimo. Saber de quién eres hijo te da tu identidad. Si no sabes de quién eres hijo, tratarás de construir tu identidad con lo que haces, con lo que tienes o con lo que la gente dice de ti. Pero cuando el Padre habla, la búsqueda termina en 2. La afirmación de afecto en amado. En griego es agapetos. No es solo querido, es el objeto de mi amor supremo. Dios no solo reconoce a Jesús legalmente, lo abraza afectivamente. El Padre ama al Hijo An. El cristianismo no se trata de reglas, se trata de ser introducido en este círculo de amor eterno entre el Padre y el Hijo en 3, la afirmación de aprobación en quien tengo complacencia. La palabra griega es eudokia, significa buena voluntad, deleite, placer profundo. Dios está diciendo: me gusta, me deleito en él, él me hace sonreír, y aquí está el secreto que cambia la vida. El Padre dijo esto antes de que Jesús hiciera nada. Piénsalo en ese momento. Jesús no había sanado a ningún ciego, no había caminado sobre el agua, no había predicado el sermón del monte, no había muerto en la cruz. Llevaba 30 años siendo un carpintero normal en un pueblo olvidado, y sin embargo, el Padre ya estaba complacido. ¿Por qué? Porque la complacencia del Padre no se basaba en el desempeño de Jesús, sino en la relación con Jesús. Lo amaba por ser quien era, no por lo que hacía. A nosotros funcionamos al revés. Pensamos así: predico bien, Dios me amará. Si doy dinero, Dios estará complacido. Si soy una buena madre, tendré su aprobación. Vivimos bajo el sistema de Asej para Sej. El bautismo de Jesús nos enseña el sistema del reino eres para ser. Primero recibes la identidad, eres mi hijo amado. Y luego, desde esa seguridad, sales al desierto y al ministerio. El amor de Dios es el combustible para la obediencia, no el premio por la obediencia en amado. ¿Cómo aplicamos esto hoy? La Biblia dice que por la fe en Cristo hemos sido adoptados. Gálatas 4:6 dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Lo que sucedió en el Jordán con Jesús sucede espiritualmente contigo cuando crees, estás en Cristo. Por lo tanto, cuando el Padre te mira, no ve tus fallas. Vi a Jesús y Él te dice las mismas palabras: eres mi hijo, hija, perteneces, ya no eres huérfano. Tienes un apellido eterno, eres amado. No eres tolerado, eres deseado. Eres agapetos en el amado. Efesios 1:6. Tengo complacencia en ti. Pero Señor, yo no he hecho nada grande y he pecado mucho. Dios responde: mi complacencia no está en tus obras, está en mi Hijo que te cubre. Estoy contento contigo porque estás vestido de Elan. Esta verdad es tu armadura. ¿Por qué? Porque inmediatamente después del bautismo viene la tentación. En el capítulo 4, Satanás ataca a Jesús. ¿Y cuál es su primer ataque? Si eres hijo de Dios,
Satanás atacó la identidad que el Padre acababa de confirmar. Si eres hijo, haz algo, convierte piedras en pan, tírate de el templo. Demuéstralo. Satanás siempre intentará hacerte dudar de tu identidad o tentarte a probar tu valor haciendo milagros o teniendo éxito. Pero Jesús resistió porque él sabía quién era. No necesitaba convertir piedras en pan para saber que era el Hijo en la voz del Padre. En el río fue suficiente para sostenerlo en el desierto. Si tú no tienes clara la voz del Padre en tu corazón, eres mi Hijo amado. El diablo te destrozará en el desierto. Te harás esclavo de la aprobación de la gente. Te deprimirás cuando falles. Te volverás arrogante cuando tengas éxito. Pero si la voz del Padre resuena más fuerte que los likes, que las críticas y que tus propios errores, serás invencible hoy. Te invito a ir al río. No tienes que meterte en el agua física. Tienes que sumergirte en la verdad de tu adopción. Cierra los ojos al ruido de las demandas del mundo. Deja de intentar ganarte a Dios y escucha lo que Él dice sobre ti en Cristo. Tú eres mi hijo, tú eres mi filha. Te amo y me das alegría a no salgas a pelear tus batallas, ni a trabajar, ni a enfrentar tu semana, hasta que no hayas dejado que esa voz te empape hasta los huesos. El mundo te pedirá que demuestres quién eres. El Padre ya te dijo quién eres. Descansa en esa identidad. Gracias por acompañarnos en este momento de cielo abierto en 777 veces en Jerusalén. Ahora que tenemos la identidad clara, estamos listos para la batalla. En nuestro próximo episodio, seguiremos a Jesús hacia el lugar donde nadie quiere ir. Veremos el ayuno, el hambre y el duelo verbal con Satanás en el episodio 224.